Amigos de Cames, ¿cómo están? Muy buenas noches. Qué gusto volver a encontrarnos en esta segunda conferencia del día sábado. Normalmente los días sábados siento una soledad total. Me parece que estoy solito, me parece que ustedes ya se toman el descanso y no terminan viendo la segunda conferencia del día sábado, ¿no? Que es de 9 a 10. Entiendo que es pesado, todo el mundo quiere descansar. Personalmente me siento bastante cansado. He tenido que salir hoy día a hacer unas compras de los libros del colegio de mi hijo que acaba de empezar el año escolar. Y hay ese tema de que hay, que no hay, que hay que correr atrás de donde te dicen que hay. Este, Algunos quieren venderlo más caro que otros. Menos mal, solamente me queda un libro, el de inglés. El de inglés que me lo ofrecieron, bueno, el año pasado se hizo una reunión para elegir las editoriales y todo eso. Eh, este, y nos dieron los precios que van a costar para el colegio mismo, ¿no? Entonces, bajo esa perspectiva, se están haciendo las compras y están cumpliéndose, ¿no? Pero, por ejemplo, por un tema de economía y por el tema de la pandemia, decidieron eliminar los libros de texto, sino trabajar solamente con los libros de actividades este año, lo cual me pareció correcto. Pero en una de las tiendas, en una de las librerías de una editorial que, bueno, no voy a decir los nombres, solamente vendían el kit. Y como ya empezó clases y ya están dejándole tareas, me dijo inmediatamente, ni bien comenzado a dejarle tareas, no me quedó otra que ir a buscar el libro, el kit completo, el libro de texto y el libro de actividades, que duplica el costo. Me falta solamente el inglés. Y tengo un tema ahí porque en una tienda virtual me lo ofrecieron de acuerdo al costo que se estableció el año pasado, pero no lo tienen. Entonces he comenzado a buscar y he encontrado, y recién hoy día me entero que es el distribuidor, el importador de esa editorial, y es 50% más. O sea, el que me pidió 125, me está pidiendo 180 por un libro. El lunes voy a tener que resolverlo, vamos a ver qué hacemos. Pero esas son las vicisitudes de la vida y que tenemos que enfrentarlas, ¿ok? Permítanme un segundito, por favor, que estoy con un tema técnico acá. Ok, mil disculpas, por favor, ya estamos acá. Ya estamos con el monitoreo terminado, gracias, ya llegó el monitoreo. Estamos viendo el tema de tasaciones en el Perú y que va a abarcar no solamente el tema de la tasación, y nos vamos a centrar precisamente en el tema, en la situación del informe de la memoria descriptiva, ¿ok? En lo que contiene y en el detalle de cada uno de los componentes de esta memoria descriptiva. Por un tema que es finalmente lo más importante, porque lo otro no es que sea poco importante o que no tenga importancia, pero son, digamos, complementos a esta memoria descriptiva, que es lo que finalmente tiene la validez legal comercial. ¿Ok? El tema está bastante interesante y vamos a terminar viendo la parte de crédito pignoraticio. Precisamente el crédito pignoraticio, porque en sí el tasador de crédito pignoraticio cumple las funciones prácticamente de un perito RP, pero tiene algunas especificaciones más especializadas, valga la redundancia siempre, ¿ok? Mi nombre es Juan Carlos Pereira, soy bachiller en economía, mi especialización en la orientación financiera, crediticia y comercial, y también de seguros. Es un gusto siempre estar con ustedes y vamos a ir directamente a la conferencia porque tenemos bastante tela para cortar, ¿ok? Permítame por favor un segundito. A ver, vamos acá. Siempre el tema técnico, un poquito complicado a veces. Permítame, por favor. A ver, ya lo tenemos acá. Esta es nuestra conferencia.
Perfecto, y estamos acá. A ver, permítanme, vamos a ponerlo en el monitor de pantalla completa. Okay. Para ponernos en contexto, retrocedemos una de las vistas para más o menos ponernos en contexto. Y estábamos hablando inicialmente, Nicolás, muy buenas noches. Gracias por estar con nosotros acá. ¿Qué es un predio urbano? Es el inmueble ubicado dentro de un área urbana y está conformado por el terreno, las áreas techadas, las obras complementarias e instalaciones fijas y permanentes. La zonificación es el instrumento técnico normativo de gestión urbana que contiene el conjunto de normas técnicas urbanísticas para la regulación de uso y la ocupación del suelo en el ámbito de actuación y o intervención de los planes de desarrollo urbano de la comuna, del municipio donde se desarrolla. En función a los objetivos de desarrollo sostenible, a la capacidad de soporte del suelo y a las normas pertinentes para localizar actividades con fines sociales y económicos como vivienda, recreación, protección, equipamiento, así como la producción industrial, comercio, transportes y comunicaciones. Aquí me quiero detener un momento porque habíamos ya iniciado inclusive el tema del informe pericial, pero es importante que se sepa que, por ejemplo, mucho del valor de una propiedad que se encuentra a través de la tasación que realiza el perito tiene que ver, en muchos de los casos, y de acuerdo a los objetivos que se tiene con esa tasación, tiene que ver con la zonificación, porque si es zonificación urbana tiene una valoración, si es zonificación comercial tiene una valoración diferente, ¿ok? Y a partir de ella también se tendría que hacer algún tipo de trámite adicional si es que el objetivo de la compra o la venta de la propiedad tiene un fin diferente al otro, si es solamente urbano, porque me quiero comprar la casa en tal sitio, o si es que quiero comprar la casa para destruirla, digamos, tirarla abajo y utilizar el terreno como para, por ejemplo, un proyecto de vivienda. En ese caso requiere una zonificación de, por lo menos, que establezca que haya la posibilidad de construir 5, 6, 10, 15, 20 pisos, ¿ok? Eso es un tema muy importante y que tiene que ver con los planes de desarrollo urbano de cada una de las municipalidades donde se encuentra la propiedad. Ahora, otro tema importante respecto, por ejemplo, y esto se los digo porque lo que normalmente debería suceder en el trajín de nuestra chamba diaria es que posiblemente tengamos requerimientos de créditos que involucren temas de tasación, no solamente por la propiedad como un colateral o una garantía, sino por la posibilidad de financiar proyectos inmobiliarios, donde existe una constructora. Muchas veces el círculo de este negocio funciona de la siguiente manera. Una constructora busca proyectos y encuentra propietarios de terrenos o propietarios de una casa en la cual deciden ya no vivir y están vendiendo la casa. Sin embargo, encuentran y esto lo sé de primera mano porque estoy metido en algunos temas inmobiliarios actualmente. Tengo, por ejemplo, la posibilidad de un terreno de 22 hectáreas en Máncora. Y tiene una ambivalencia ahí respecto a la posibilidad de conseguir un mejor o mayor o menor precio por metro cuadrado o por hectárea. ¿Qué me pasa, por ejemplo, con este terreno? En Máncora, la mayor parte de las propiedades tienen mucha cercanía al mar. En este caso, esta propiedad de casi 22, un poco más de 22 hectáreas en realidad, primero tiene una ventaja comparativa muy importante. Muy importante. Está exactamente colindante de un proyecto que se llama Marina Beach, si no me equivoco, de un empresario muy grande que tiene, de verdad, el proyecto, lo he visto a lo lejos, es un proyecto totalmente ambicioso y que todavía está en posición de incrementarse, de seguirse desarrollando. Tiene helipuerto, tiene aeropuerto inclusive, tiene zonas, es de alto lujo, de alta gama. Y es más, el propietario de este proyecto tiene la intención inclusive de comprar esta propiedad que estoy viendo su negociación. ¿Ok? Pero a lo que iba. Por ejemplo, en temas de zonificación no hay mayor problema, es urbano y tiene la posibilidad de comercial. El tema es, por ejemplo, que esta propiedad, a diferencia de la del proyecto de Marina Beach, no me acuerdo ahorita el nombre, ya me voy a acordar en el transcurso, ¿ok? Marina Coast, Marina Coast es el proyecto. Marina Coast está a 20 metros del mar, en Máncora.
La propiedad que yo estoy tratando de comercializar está a 900 metros. O sea, si le compro, si veo el costo de la propiedad de Marina Coast, por lo menos está bordeando entre 50, 60, 80 dólares el metro cuadrado. En cambio, la otra propiedad que es su colindante, pero no tiene cercanía al mar, está a 900 metros, casi a 1 kilómetro, tiene un costo que no va a llegar ni a los 40 dólares el metro cuadrado. Pero por la dimensión del terreno está bastante interesante una negociación. Primer punto. Segundo punto. A raíz de esta comercialización que estoy tratando de realizar con esta propiedad, por ejemplo, encuentro lo que me cambió totalmente la perspectiva respecto a ese tipo de negocios cuando alguien tiene la propiedad y hay un interesado en desarrollar un proyecto. Lo que normalmente venía sucediendo es que quien tenía la propiedad vendía la propiedad y lo máximo que podía hacer, por ejemplo, acá en Lima, y sé de que esa es la negociación que normalmente siempre se ha hecho, es que quien compra la propiedad para desarrollar un proyecto le dice, mira, yo te voy a pagar, ¿cuánto quieres? Supongamos, 500.000. Perfecto, yo te voy a dar 300.000, pero al término de la construcción te voy a dar elige un departamento o 2 departamentos de acuerdo a la negociación que pueda quedar dentro de este proyecto, con lo cual aseguras tener una propiedad adicional y la posibilidad de, por ejemplo, una segunda propiedad que lo puedas vender o alquilar. ¿Okay? Normalmente en ese sentido funcionaban las negociaciones y quien se encargaba directamente del proyecto era la constructora. Hoy en día, a raíz de esta venta de este terreno que tengo en venta y en Máncora, encuentro que la negociación ha cambiado totalmente. Ya las constructoras, entiendo que es por un tema de liquidez netamente, buscan participación y asociación con los propietarios. Es decir, ya, mira, yo quiero desarrollar este proyecto, este es mi proyecto, tú tienes tu propiedad, vamos a trabajarlo juntos. Y comenzamos a ganar determinamos el costo del proyecto, cuánto de participación te da el tener la propiedad y cuánto es mi participación en el desarrollo del proyecto y determinamos la posibilidad de futuras rentabilidades. Y se comienza a ganar a partir de que se comienza a vender, inclusive en planos. ¿Ok? Esa es la nueva modalidad y eso es lo que se está haciendo. Ahora, la idea es que las negociaciones van a tener que ver necesariamente con una buena tasación y con el precio por metro cuadrado que se obtenga para determinar precisamente si es acciones y participación o si es participación en sociedad para el desarrollo del proyecto, cuánto es la participación de cada uno de ellos. Ese es un buen dato porque existe la posibilidad de que hay muchas personas que tienen la necesidad de negociar sus propiedades y hoy en día los precios se los tiran al suelo. Se los tira al suelo si hay se los tira al suelo la posibilidad de la construcción de un proyecto. O sea, si una constructora quiere desarrollar un proyecto y encuentra un terreno o una propiedad atractiva en donde desarrollarlo, no le va a ofrecer ni le va a pagar, y eso es totalmente, y me lo dijo alguien que está inclusive en un tema, en una posición dirigencial respecto al tema de las constructoras, ya no se va a pagar normal, lo que normalmente se hacía para el precio que pedía con una ligera negociación por ahí. O sea, ¿cuánto quieres? 550.000 y terminas vendiéndolo en 500. Ya no se hace, ¿ok? Hay que tener en cuenta eso porque es materia también de información a nuestros clientes y materia de tener conocimiento para un desarrollo de un proyecto o el requerimiento de un financiamiento para un proyecto. ¿Ok? Lo normal es que igualmente, más allá de los acuerdos entre propietario y constructor, también existe el tema de la valoración que tenga una propiedad respecto a vender en planos, por ejemplo, un proyecto y decir, bueno, el precio de los pisos, de los departamentos ubicados del piso 1 al piso 3 tiene un valor, del piso 3 al piso 6 tiene otro, y así sucesivamente. Tienen valoraciones distintas, ¿ok? Tercer punto que es importantísimo que ustedes manejen en el desarrollo de estos proyectos. ¿Hacia qué mercado se está desarrollando? ¿Por qué? Porque igualmente, como veíamos, por ejemplo, ayer en el curso de Administración de Negocios Bancarios, un proyecto de fideicomiso se trabaja, un producto como fideicomiso se trabaja en ese tipo de proyectos, porque se dice el proyecto va a costar tanto, pero se va desembolsando de acuerdo al avance en obras y también tiene que ver mucho el tema del retorno de esa inversión, porque a la par que se están iniciando las obras, cuando ya se tiene un proyecto aprobado, es decir, pasó por todos los controles, ¿ok? ¿Cómo se llama?
todos los permisos de edificación, las especialidades eléctricas, diferentes especialidades sanitarias, de agua, de luz, tiene otro tema, el de desarrollo urbano, la semaforización, por ejemplo, que son diferentes etapas en un proceso constructivo y todo ya está totalmente resuelto, licencias, permisos, todo. El desarrollo de esta situación tiene que ir por etapas en lo que es estrictamente el proceso constructivo. Entonces, es importante que se determinen situaciones muy puntuales respecto, por ejemplo, a los calendarios, que en tema de proceso constructivo se refiere a un GAN. El GAN, que tiene inclusive carácter de declaración jurada, o sea, tiene un peso legal fuerte, determina calendarizadamente las actividades que se van a desarrollar para el proceso constructivo de ese proyecto. Y se deben tener un cumplimiento muy estricto, porque de ese cumplimiento muy estricto se determinaría que el avance de obra y de ese avance de obra, la facturación de ese avance de obra y por ende el pago a través del fideicomiso, por ejemplo, de esa facturación. Tercero, cuarto punto. Es importante determinar en ese tipo de proyectos si los contratos se están haciendo a suma alzada o de mutuo acuerdo solamente. Cuando yo le llamo de mutuo acuerdo es porque no tengo el término exacto ahorita respecto a que si no se hacen a suma alzada. A suma alzada, un contrato especifica que el constructor se compromete a decir, bueno, este es el presupuesto y de este presupuesto no me voy a salir. ¿Ok? Entonces, ¿y a dónde va esto? Por ejemplo, lo comentaba ayer cuando hablábamos, por ejemplo, del fideicomiso, lo comentaba ayer, ¿a dónde quiere llegar esto? Si ustedes han escuchado, por ejemplo, una de las quejas o de las propuestas que presentaba uno de estos candidatos que se están presentando, que decía, voy a traerme abajo aquellas adendas, aquellos contratos adicionales, a eso se refieren los contratos de suma alzada. ¿Por qué? Porque existen proyectos desarrollados con procesos constructivos, los cuales no se realiza con mano alzada y se genera, por ejemplo, bueno, yo determiné que esta pared necesita, no sé, 4 camiones de concreto armado. Sin embargo, como se hizo la pared lateral que tenía esta situación de estructura, ahora voy a necesitar 8 camiones de concreto armado. Lo que le llaman 8 Unicom, por ejemplo, por la marca de quienes proveen el concreto armado para la mezcla. Entonces, y eso ya de 4 a 8 está prácticamente duplicando el costo de esa estructura, por ejemplo. Entonces ya se convierte en un tema adicional que tiene que ser pagado en la valorización que se entrega de la obra. ¿Ok? Y si no se ha estipulado que hay adicionales, de verdad que yo he tenido la posibilidad de enfrentar esos temas bien engorrosos respecto a que si fue o no fue, si se tuvo que hacer o no se tuvo que hacer, y genera serios inconvenientes y retrasos en el desarrollo de los procesos constructivos. ¿Ok? Entonces, siempre se prefiere hoy en día con los contratos de mano alzada, donde el contratista dice, esto es lo que cuesta y eso es lo que cuesta. Si tuvo que gastar más, corre por su cuenta. ¿Ok? Entonces, algunas situaciones que son particularidades que tienen que ver con los proyectos y a razón de este tema que estamos revisando. ¿Ok? El informe técnico de tasación. Y una presentación que veíamos de bienes raíces, así se llama la página, de bienesraíces.com, no copié acá su página web, no sé si lo tengo, permítame por favor, quiero chequearlo acá, me salgo aquí un segundito, lo chequeo rápidamente. No, ya no lo tengo acá, ¿ok? Ya no lo tengo acá. Bienesraíces.com. Visiten esa página si les interesa este tema y tiene muchos tips. Y nos presentaba que las 7 cosas más importantes que te debe decir un informe de tasación son la evaluación del predio, la situación registral del predio, la zonificación o uso actual del predio, la descripción del predio, áreas, linderos y perímetros, obras complementarias e instalaciones fijas y pertinentes, antigüedad, estado de conservación y depreciación y gravámenes y cargas, que es muy importante porque es información totalmente relevante del informe técnico de tasación, porque a través de esta información se puede lograr la toma de decisiones. El informe técnico de tasación tiene 3 rubros, la memoria descriptiva, la tasación en sí y los anexos. Desarrollaremos el primer rubro y la memoria descriptiva es un documento elaborado y suscrito por un perito tasador que contiene la tasación o valorización del bien mueble o inmueble e indica con precisión la fecha en que se realiza. Esto es importante porque la tasación siempre va a estar sujeta
a lo que se invirtió en un predio. Porque no solamente es verificar que existe el terreno y cuánto costó el terreno, sino también, como se dice coloquialmente, cuánto fierro y concreto le han metido aunque suena redundante, porque el concreto lleva fierro, cuánto fierro y concreto le han metido a esta construcción. Y de verdad que las diferenciaciones son bastante amplias si se trata de los precios de mercado de ese momento. Por ejemplo, yo tenía la tasación de este bien del cual les he hablado del proyecto Plaza Surco, que no se ha concretado, pero que ya tiene un proceso constructivo de 2 etapas ya culminadas, que son la excavación, fue la primera etapa, y la instalación de los muros templados anclados fue la primera etapa, y la segunda etapa era la construcción de los 3 sótanos y el semisótano. Primero, la excavación tuvo una profundidad de 14 metros 80, si no me equivoco, y obviamente el proceso de los muros anclados, del anclaje del sistema de muros. Y la construcción de los 3 sótanos y el semisótano también tiene un proceso constructivo que estuvo contemplado en una segunda etapa. Les menciono esto porque, y aquí va a salir otro punto también interesante ya a nivel financiero, pero vamos al proceso constructivo. El precio del fierro, el precio del cemento, el precio en general de todos los insumos para desarrollar el proceso constructivo tenía un precio cuando se inició la obra, el 2000, no sé, el 2010, el 2011 y así sucesivamente. Cuando se decidió vender lo que se tiene ya construido ahorita, se tenía una tasación del año 2018, a marzo del 2018, si mal no recuerdo, y se tenía un precio total de la obra. Y fíjense que el precio no incluía el tema de de contar con los permisos y las autorizaciones respectivas, de 82 millones de soles. Este año que ha pasado, el 2020, a cierre del 2020, se hizo una nueva tasación y estaba en 125 millones. Porque se hace una actualización de los precios de mercado de la infraestructura, de lo que se ha gastado en infraestructura. ¿Ok? Y tengo entendido que ya para esta tasación sí se le incluyó los temas de permisos y desarrollo urbano y toda la gama de situaciones que tiene como valores agregados este proyecto. ¿Okay? La memoria descriptiva es la descripción detallada de un proyecto, va desde lo más general hasta lo más particular. La memoria descriptiva de una tasación está de acuerdo a lo que dice la Resolución Ministerial 73 del año 2016 del Ministerio de Vivienda y se consideran los siguientes aspectos. Primero, nombre de la persona natural o jurídica que solicita la tasación, que necesita saber el valor de una propiedad para fines como comprar, arrendar, usufructuar, etc. Diversos fines que puede tener la propiedad por la cual se verifica el precio de la misma. El nombre del propietario posesionario, nombre de la persona jurídica o natural que está registrado como propietario en la partida registral de registros públicos o certificado de posesión. La situación registral del predio. En el caso de predios urbanos inscritos se indicará el número de la partida registral de dicho predio, dato de identidad del titular del derecho de propiedad y de posesión inscrita en el marco del decreto legislativo 667 que aprueba la ley de registro de predios rurales también. En el caso de propiedades no inscritas, lo que no esté en registros públicos, se deja constancia de los documentos que acrediten la posesión, anotando la fecha y si el documento es público o privado, el funcionario que emitió el documento de posesión y otros datos que el perito considere de interés. En caso de no haber datos específicos, se anotarán nombres de calles, linderos, referencias como la distancia de la esquina a la propiedad y otros datos que acrediten la existencia y ubicación del predio. Pero aquí hay un tema, porque solamente se está especificando en este tema la ubicación, la determinación del predio. Sin embargo, para predios que no tienen inscripción en registros públicos, las cosas se pueden complicar. ¿Ok? Si yo realizo una compra-venta, por decirles algo muy sencillo, tengo un contrato de compra-venta, este contrato se convierte en minuta, el minuta se convierte en escritura y de escritura le llevamos a registros públicos para un título de propiedad. ¿Ok? Pero entre que lo convierto, que hago el contrato, paso por la minuta y llego hasta los registros públicos, puede existir que alguien interponga un recurso de posesión de la propiedad. Por eso es importante que las propiedades siempre estén registradas ante registros públicos. Existen muchas modalidades de trabas para esto, porque si la propiedad está muchas veces implicada en un desarrollo urbano no aclarado, la propiedad no se puede inscribir, si hay una hipoteca, por ejemplo, hay una propiedad que tengo conocimiento que no puede sacar
el título de propiedad porque es una propiedad que ha pasado de una mano a otra mano a otra mano, y ninguna de ellas, en ninguna de estos procedimientos de compra-venta, que creo que son como 3 o 4, ninguno ha generado un título de propiedad. Entonces, si el actual propietario o posesionario necesita regularizar documentos, tiene que recurrir al primer propietario. Caso complicado porque son personas de más de 60, 70 años y hablemos de que posiblemente ya no existe. Sin embargo, hay algunas atingencias a esa situación que tiene que ver con el número o la cantidad de cronológicamente años que tiene el actual posesionario, que le acredita cierto nivel de derechos sobre la propiedad. Pero es un tema que tiene que primero definirlo ante la propia municipalidad y después generar el trámite para la respectiva inscripción en registros públicos. ¿Ok? Número 4, el objeto de la tasación. La tasación tiene como objeto determinar el valor real del inmueble con el objetivo de usarlo como hipoteca, venta, arrendamiento, concesión, valor al patrimonio o interés económico. ¿Ok? Definitivamente el informe debe contener para qué se está realizando la tasación. ¿Ok? El número 5 es el método de reglamentación empleada. Se trata de aplicar los valores arancelarios de terrenos urbanos y valores unitarios oficiales de edificación de propiedades adjuntas y la reglamentación dada por la entidad que regula las tasaciones del Perú, que es el Ministerio de Vivienda. ¿Ok? Tiene que basarse este informe técnico de tasación siempre en valores oficiales. No puede tomar valoraciones estimadas por el perito tasador o que se me ocurrió tomar esta valoración o esta metodología determinada. Son metodologías totalmente aprobadas y con los valores arancelarios que tienen que ver con las tasas existentes y vigentes en ese momento, otorgadas por el Ministerio de Vivienda. La fecha de inscripción ocular y o fecha en la que está referida la tasación, dato del día de la visita a la propiedad, día, mes, año y hora, inclusive. La ubicación del predio. Se debe consignar el departamento, provincia y distrito donde se ubique el predio. También se consigna si es urbanización, asentamiento humano, cooperativa, vías públicas, calle, manzanas, lotes correspondientes, conforme a la información del documento del titular del predio. En caso de no haber datos específicos, se anotarán nombres de calles, linderos, colindantes o puntos de referencia, como la distancia de la esquina a la propiedad, es lo que habíamos mencionado hace un momento. ¿Ok? La zonificación o uso actual del predio. Se verifica el plano de zonificación y el uso de la propiedad, vivienda, comercio, industria, etc. En caso de no haber un plan de desarrollo urbano donde indique la zonificación del predio, el perito indica la falta de zonificación y asume el uso predominante de acuerdo al entorno urbano de la zona, utilizando el criterio técnico profesional del perito tasador. Es decir, si no existe algo totalmente definido por la municipalidad respecto a si, por ejemplo, se pueden construir 4, 5, 10 pisos, y no existe, pues el perito tasador, en términos coloquiales, sale a la puerta y mira, bueno, ¿cómo es por acá? Ah, mira, si hay edificio de 6 pisos, hay un edificio de 8 pisos, tomo ese criterio del entorno y lo utilizo de acuerdo a un criterio totalmente determinado por el mismo perito tasador. El área de edificación y área del terreno es el área ocupada por cada planta y el área total del terreno. Es decir, muchas veces se encuentra, por ejemplo, área total 220 metros cuadrados, área construida 250. Entonces, esa diferenciación tiene que ver con cuánto es la medición del terreno y cuánto ha sido construido en el terreno. Ojo con eso. Describiendo los encuadros de área, se deberá utilizar el sistema métrico decimal, metros, centímetros, milímetros, etcétera, etcétera, etcétera. Los linderos y perímetros, medidas perimétricas y de colindancia, cambio de dirección de estos a partir de su fuente principal o fachada, los costados izquierdo y derecho y finalizándolo por el fondo. Y aquí también hay un tema que es muy importante, porque normalmente se generan litigios con los colindantes, porque a veces no existe lo que le llaman las paredes de medianía, o que el propietario del costado no ha puesto pared y yo tampoco pongo pared. Entonces, ¿cuál es el límite exacto? Es importante que se determine de verdad, definitivamente eso, porque esa situación genera conflictos bastante complicados, ¿ok? La descripción del predio y la descripción general, forma, topografía del terreno, el uso que se dará, el número de plantas construidas y la distribución de las mismas. Y los sistemas y materiales que usar en el proceso constructivo en el siguiente orden: muros y columnas, puertas y ventanas, baños, instalaciones eléctricas, sanitarias y otros.
Y aquí, por ejemplo, respecto al tema de los linderos y perímetros, que a lo cual me llama, sí, porque no se va a tocar a ver, aquí está, por ejemplo, sí, sí, lo podemos tocar y si no se toca directamente lo voy a mencionar. Las obras complementarias, instalaciones fijas y pertinentes, características técnicas de la propiedad, antigüedad, estado de conservación y depreciación, el tiempo que tiene construir la propiedad o alguna de sus partes. Esos datos se pueden ubicar en la declaratoria de fábrica, licencia de construcción, declaración jurada de autoavalúo. La calificación de la propiedad puede ser muy buena, buena, mala, regular y muy mala. Características e infraestructura de servicios urbanos en torno al predio. Servicios básicos de habilitación urbana como agua, alcantarillado, luz eléctrica, teléfonos, pistas, centros comerciales, hospitales, que influyen mucho en el tema de la valorización por metro cuadrado del terreno o de la propiedad en general. Había un punto que para mí es muy importante y lo he visto muy de cerca en voy a remitirme siempre al ejemplo más cercano que tengo, que es el proyecto de Plaza Surco. Cuando se iniciaron las labores, dada como le digo, el tamaño, el alcance del proyecto, era un proyecto bastante grande, sobre 10.000 metros cuadrados, 3 sótanos, semisótanos y 4 niveles comerciales. Ese es el proyecto original. Entonces, la excavación de 14.80 metros significaba movimiento de ingentes cantidades de tierra, grandes cantidades de tierra, para lo cual el uso de la maquinaria pesada era muy frecuente, era de total necesidad. Pero aquí hay un tema, que al hacer una excavación muy profunda podría generar problemas con las propiedades de los colindantes. Existe, si no me equivoco, la resolución municipal, y es específicamente en Surco esta, número 309, que habla de la responsabilidad del propietario de un proyecto de esta naturaleza respecto a asumir los costos de la reparación o nueva construcción de la propiedad de los vecinos colindantes ante el deterioro ocasionado por el desarrollo del proceso constructivo de estos proyectos. Existe eso. Lo normal es que esto se ampara en la existencia de que proyectos de estas envergaduras necesitan tener algún tipo de seguros, que son los si no me equivoco las siglas, SCTR, que tiene que ver con el tema de la seguridad directamente en la construcción y cuyo alcance implica igualmente el tema de los vecinos colindantes. Asegura una reparación hasta por un monto determinado. Y aquí viene un detalle, porque eso lo vi directamente en términos legales, inclusive en este proyecto. El tema del tratamiento de los vecinos colindantes terminó siendo en este proyecto un dolor de cabeza, porque se trata de una zona donde hay aún, y aunque ustedes no lo crean, que es Surco, asentamientos humanos, cuya titulación, está muy incipiente en muchos de los temas, y también el tema de servicios básicos está totalmente incipiente. Entonces, muchos de estos propietarios por ahí tenían un contrato de posesión o un contrato de compra-venta y no tenían más, no tenían título de propiedad. Y las edificaciones que han hecho de sus casas, de sus predios, no han sido totalmente profesional. Entonces, ante un estornudo fuerte, estas propiedades se rajaban. En otras palabras, y no estoy actuando de manera parcial respecto al proyecto donde yo trabajaba, no, es literal esto. Entonces, surgió un aprovechamiento de estas personas para que si ante había una pared con una rajadura pequeña, querían que le tumbe la casa y le construyese una nueva. Se optó por negociaciones directas con los propietarios para evitar, por ejemplo, que si el seguro te dice puedes cubrir hasta 20.000 soles o hasta 30.000 o hasta 50.000 soles de acuerdo al daño, la gente siempre vaya por el monto máximo, y cuando a veces requerías 2.000 soles o 1.000 soles o 500 soles para una reparación menor. Entonces se optó, y en términos estrictamente legales se negoció con esto, pero como les digo, siempre fue un dolor de cabeza el tratamiento de los vecinos colindantes, porque necesariamente se tenía que hacer reparaciones, eso es totalmente claro, pero el dolor de cabeza es ponerse de acuerdo con las personas, porque no sé, pues, se rompió una luna y quería que le construyas toda la pared donde estaba la ventana. Entonces, sí tiene que ver con la conveniencia de estos propietarios de los bienes colindantes. La servidumbre que se consigna si están registrados en el título de propiedad o en la partida registral de predios. Los gravámenes y carga que se consigna solo si está en la partida de registros públicos de predios. Si no existe, no se tiene por qué consignar.
Lo que sí se consigna, por ejemplo, es situaciones que impliquen algún litigio de términos legales, de temas legales. Porque si hay una demanda de por medio, esta demanda normalmente está inscrita en registros públicos y se tiene que considerar dentro de la tasación del inmueble. ¿Por qué? Porque si la tasación tiene como objeto la venta del inmueble, el que va a comprar debe estar enterado que la propiedad tiene un nivel de litigio. ¿Ok? Que es otro tema, no lo vamos a tocar acá, lo vamos a ver cuando veamos el tema legal directamente. Fuente y procedencia de la información, documento de donde se sustrajo los datos para la elaboración de la tasación. Algunas observaciones que se anotan en las ocurrencias relevantes que pasaron durante el proceso de la elaboración del informe de tasación. ¿Ok? Permítame, por favor, creo que estamos corriendo. Que pasaron durante el proceso para hacer la tasación, así como las discrepancias que existan entre los documentos técnicos y legales de la propiedad con la inspección ocular de la misma. ¿Quién se encarga de realizar la valorización de los bienes e inmuebles? Los tasadores pueden ser llamados a tasar el valor de cualquier tipo de bien inmueble que va desde las tierras agrícolas hasta un importante centro comercial, a pesar de que generalmente se especializan en evaluar solo un determinado tipo de bienes inmuebles como edificios residenciales o propiedades comerciales. Lo que sucede es que con la demanda de servicios, los profesionales nos vamos especializando poco a poco. Entonces, si tú no contabas en tu expertise con la suficiente capacidad para un determinado predio, pues buscabas la especialización y ahorita los peritos tasadores son capaces de realizar valuaciones, no solamente de bienes inmuebles, sino también de bienes muebles y con mucha precisión y exactitud. Déjenme decirles, y antes de continuar con esto, que hay peritos tasadores que tienen una muy buena reputación y eso hace que el costo de sus servicios se incremente primordialmente por esa reputación buena que han logrado forjar a través de los años. Es el profesional, el perito tasador, es el profesional colegiado que en razón de sus estudios y experiencias se encuentra en la capacidad para efectuar la tasación de un bien. Esta condición no es exigible, en realidad, la experiencia en los campos de actividad profesional que no son materia de colegiación. En ambos casos, el perito tasador debe acreditar por lo menos experiencia en el rubro de las tasaciones. ¿Okay? Su función es acercarse lo más posible al valor real. Un valuador es un individuo, un grupo de individuos o una empresa que posee las calificaciones, habilidades y experiencias necesarias para ejecutar una evaluación de manera objetiva, imparcial y competente. Y a eso es lo que me refería cuando encontramos, por ejemplo, la habitualidad, cuando hablaba del tema de la posibilidad de fraudes. Tenemos al mismo perito tasador, y a veces esa habitualidad hace que los trabajos pierdan de una u otra forma la calidad que se requiere para los fines pertinentes. ¿Ok? O por ahí podría suceder la situación de que como la habitualidad de este tipo de servicios va relajando de una u otra forma las actividades de control, sobre todo en el estrictamente operativo de la realización de estas tasaciones, muchas veces se encuentra algún tipo de tendencia hacia realizar algún tipo de fraude. Por eso es importante que la reputación, más allá de la experiencia del perito tasador, sea lo que prevalezca para la toma de sus servicios. ¿Ok? Es muy importante realmente, de verdad. Por ejemplo, lo que le decía, en el tema de los fraudes, de repente el perito tasador dijo, esta propiedad vale 500,000, 1,000,000, y tú como asesor de crédito propones el crédito hasta por 750,000 soles y finalmente se aprueba porque hay un informe de tasación que es valedero y tiene carácter legal. Y cuando por obvios motivos quien solicitó el crédito no pagó, se le hace la tasación para ver la ejecución de la garantía y ese terreno valía pues, 200,000. Entonces, eso está destinado a que la entidad financiera no recupere ni siquiera la totalidad del crédito otorgado. ¿Okay? ¿Qué se necesita para ser un buen perito o para ser un perito avalador? Los requisitos del perito es haber tenido formación universitaria o técnica especializada para el tipo de bienes que evaluará. Por lo general, el perito evaluador siempre es un ingeniero industrial, un ingeniero civil. Sin embargo, por ejemplo, para temas de órganos de control, como la Contraloría General de la República, los peritos son multidisciplinarios, ¿ok? Porque los peritajes pueden ser de bienes muebles o inmuebles, pueden ser peritajes contables,
pueden ser peritajes económicos, pueden ser peritajes de salud inclusive. ¿Y por qué les comento esto? Porque hace unos 2 o 3 años participé de un proceso de admisión para entrar a trabajar a Contraloría General de la República y generó una convocatoria de ingenieros, arquitectos, economistas, contadores, médicos. O sea, era multidisciplinario. Cuando preguntamos por qué era, llegamos hasta el examen, hasta el último examen, nos indicaron que era porque Contraloría, por ejemplo, en estos casos, tiene la oportunidad de realizar algún tipo de evaluación, no necesariamente de una infraestructura de un edificio, sino, por ejemplo, requiere la opinión médica para, por ejemplo, se hicieron obras para la ampliación del hospital fulano de tal. Pero para estas obras ya no solamente es el proceso constructivo, sino también el requerimiento profesional médico para determinar las áreas que se requieren, ¿no? Entonces, punto aparte respecto a eso, ¿ok? Los requisitos del perito evaluador es haber tenido formación universitaria o técnica especializada para el tipo de bienes que evaluará. De vital importancia es que sepa cómo es el formato de avalúo y evaluará, en realidad era la palabra. De vital importancia es que sepa cómo es el formato de avalúo y que tenga conocimiento para realizar un análisis con el fin de completar debidamente el formato de avalúo. ¿Qué es la REPET? Lo deben haber escuchado, REPET. El registro de peritos evaluadores. El registro de peritos evaluadores REPET de la superintendencia está adscrita a la SBS. Es aquel en el cual deberán inscribirse las personas naturales o jurídicas que presten servicios de avalúo de bienes a las instituciones financieras supervisadas. ¿Qué normativa autoriza al perito evaluador? El reglamento de registro de peritos adscritos, procedimiento administrativo de inscripción de peritos y los servicios de tasaciones prestados en exclusividad de esta cartera aprobado mediante el Decreto Supremo 025 del año 2017 del Ministerio de Vivienda. Más allá de la experiencia, más allá del conocimiento, el perito evaluador debe estar certificado por la Superintendencia de Banca y Seguros y esa certificación está expuesta, está determinada por el REPET, que es el Registro de Peritos Evaluadores. Una valoración, una evaluación, una tasación no va a tener validez si es que no es realizada, firmada y determinada por un perito REPET. Eso es definitivo, no tiene valoración. Pueden gastar mucha plata, mucha gente dice, no, mira, tengo un amigo que es ingeniero, oye, tásame esto. Y no es inscrito, no es un perito REPET, no va a tener valoración, no tiene valor oficial la determinación que él haga. ¿Qué retos y desafíos tiene el perito evaluador? Y esto tiene que ver con una teoría del valor. Maneja una difícil apreciación y precisión, porque necesitan información que muchas veces podría estar mal elaborada, mal entregada, lo cual imposibilita realizar una tasación de una mejor calidad posiblemente. ¿Okay? ¿Okay? No es entendido por todos de igual forma. O sea, el criterio del perito de repente no es compartido por otro tipo de profesionales o también por los intereses que se manejan para realizar esa tasación. El sentido de aplicación es muy diferente en uno y otro caso. No siempre va a tasar de igual manera para un predio urbano, para un predio comercial, para una casa, para un centro comercial, por ejemplo. El entendimiento varía de una persona a otra, los criterios son variados. Es muy sensible a los fines, circunstancias, condiciones de cada caso. Existe una variedad impresionante del término valor. Hay valor contable, hay valor en libros, hay valor residual, valor de mercado, valor de uso, valor real, valor residual, valor físico, valor subjetivo, valor sentimental, valor de apetencia, valor oficial, valor de realización, valor reglamentario, valor justo o justo valor. ¿Ok? La utilización y aplicación del valor exigen no solo conocimiento de ingeniería, sino también económicos, financieros y legales. De la mejor estimación del valor del inmueble dependerá en gran parte el éxito de las operaciones en cada una de las etapas que se tenga que seguir en cuanto se llegue a la decisión de la transacción comercial. ¿Ok? Un inmueble que no se haya podido vender en cualquier etapa de su oferta significa por lo general que el valor de tasación no ha respondido a los valores reales de mercado. Discrepo
discrepo ahí un poco porque, por ejemplo, tengo este bien que estamos tratando de vender en Surco, el proyecto Plaza Surco, que no se culminó y que hoy en día tiene un proceso constructivo avanzado de 3 sótanos y un semisótano, que no se vendió no porque esté mal tasado, porque se han hecho tasaciones con diferentes empresas valuadoras reconocidas, inscritas, pero no se puede vender por un tema necesariamente de mercado, el precio es bastante alto, ¿no? O sea, mire, se pidió inicialmente 125 millones, 120, pero se bajaron las expectativas a 80. Y 80 inclusive estuvimos cerca de venderlo en retail, en 60 fue lo que casi cerramos antes de la pandemia, por algo fue que no se cerró. Se debía cerrar eso el 31 de marzo y la pandemia llegó el 17 y se puso en stand-by. Cuando se retomaron las negociaciones, este grupo, y estoy hablando algún tema de confidencialidad de repente, creo que ya no, porque el contrato se rompió, este grupo ofrecía hasta 40 millones. Se quería, de una u otra forma se querían buscar que la situación de apremio por la venta baje el valor, y eso tiene mucho que ver, de verdad. Inclusive existiendo la tasación de por medio, si el propietario tiene mucho apremio por vender una propiedad, la negociación lo va a llevar inclusive a perder, a hacer perder valor en el precio de la misma. ¿Okay? El reto del perito de futuro, peritar con aplicación de normas internacionales. El parámetro de investigación es el mercado, es el valor único independientemente del objeto de valoración. O sea, el mercado te va a decir cuánto está valorado, independientemente para qué quieres valorar. Si lo quieres para venta, para alquiler, porque se te dio la gana, discúlpame por favor el término, realizar la tasación. Independientemente de eso, lo que manda para tomar decisiones respecto a la valoración del predio siempre va a tener que ser el mercado. El valor de mercado en una nueva concepción. El concepto de valor de mercado presupone un precio negociado en un mercado abierto y competitivo donde los agentes actúan libremente. El mercado para un activo puede ser un mercado internacional o uno local. El mercado puede estar compuesto de numerosos compradores y vendedores o puede estar caracterizado por un número limitado de agentes, de oferta y demanda. El mercado en el cual el activo está expuesto para la venta es aquel en el cual el activo intercambiado se intercambia normalmente. Es decir, está en un mercado abierto, un mercado donde la oferta y la demanda van a determinar, como lo dice como parámetro de investigación esencialmente, siempre el mercado. ¿Cuánto me ofreces? ¿Cuánto estás dispuesto a recibir? ¿Okay? El crédito pignoraticio. Cuando yo postulé la primera vez a una caja municipal, la pregunta número 2 del examen escrito que nos administraron, que nos suministraron, era ¿qué es el crédito pignoraticio? Y era una pregunta de contestación, no era de respuestas múltiples ABC, ¿ok? Como el que ustedes tienen en su carpeta para poder desarrollar. Y la pregunta era clara, crédito pignoraticio. Les voy a ser sincero, hasta ese momento había escuchado infinidad de veces crédito pignoraticio. Era mi primera postulación como analista de crédito a una caja municipal y realmente no sabía. No la contesté. Sin embargo, como me quedé picón porque no había podido contestar una pregunta que realmente era bastante sencilla, busqué pues la respuesta luego, ¿no? Con los mismos administradores del examen. Finalmente me quedé como analista de crédito, o sea, no dependía de contestar bien o mal esa pregunta para no acceder a la posición a la que estaba postulando. Sin embargo, me dieron a entender. ¿Y por qué? Porque el crédito pignoraticio, y voy a compartirles en algún momento, de verdad no encuentro el tiempo para poder compartir algo muy importante, que es el libro, por ejemplo, de la semilla del árbol de mostaza, que tiene que ver con el inicio de las microfinanzas en el Perú hace un poco más de 40 años. ¿Y por qué les menciono esto? Porque el crédito pignoraticio fue uno de los ejes principales de las cajas municipales. Hoy en día existen diversas entidades que tienen crédito pignoraticio, como por ejemplo la Caja Metropolitana de Lima, que ojo, no es lo mismo que las cajas municipales, es totalmente diferente de su estructura, su valoración, su determinación y la dependencia que tiene. Ojo con eso. No es caja municipal, es una caja de ahorro y crédito de tipo metropolitano. También empresas como Inversión de la Cruz, que tienen posibilidades de los créditos pignoraticios, o también los créditos pignoraticios ejecutados por las casas de empeño, ¿ok? Que tienen otra regulación, otra supervisión, pero que necesariamente reportan por un tema de prevención del lavado de activos a la superintendencia a través
de la unidad de inteligencia financiera. El crédito pignoraticio o prendario es aquel que se otorga a cambio de un objeto como garantía. El crédito pignoraticio o prendario es el que se otorga a cambio de un objeto como garantía. Punto aparte a esta explicación es que es importante que se sepa que, por ejemplo, en nivel de calificación y provisiones, el crédito pignoraticio tiene una calificación más baja respecto al nivel de provisiones que tiene que resguardar, porque es prácticamente un crédito con garantía prácticamente autoliquidable. ¿Ok? Es decir, está coberturado prácticamente al 100%, porque, y lo vamos a ver más adelante, se pueden otorgar hasta por lo menos el 80% del valor comercial de la joya como crédito, en este caso pignoraticio. Es decir, para acceder a este tipo de financiamiento, el beneficiario debe entregar en custodia un bien mueble al que se denomina prenda. Los créditos prendarios no se respaldan en los ingresos futuros esperados del cliente. O sea, no vas a realizar una evaluación objetiva, subjetiva y tal. No, se van a basar expresamente en que tienes una prenda para dejar en garantía. En cambio, son avalados por artículos de lujo como obras de arte o joyas. Por eso hacía la referencia a las casas de empeño, porque las casas de empeño no necesariamente, perdón, como sí lo es en las casas municipales o en la caja metropolitana, o por ejemplo en Inversión en la Cruz, o Credit Cash creo que es otra, o créditos del Inca también creo que es otra, no necesariamente son solamente joyas de oro, sino también otro tipo de prendas de valor, obras de arte, por ejemplo. ¿Ok? Dichos bienes pasan por un proceso de tasación para estimar su valor comercial. Los préstamos pignoraticios son propios de las casas de empeño, sin embargo, también son otorgados por entidades microfinancieras como cajas de ahorro y crédito y, por ejemplo, la Caja Metropolitana. Las condiciones del crédito pignoraticio. Una de las condiciones fundamentales es que el acreedor mantiene en custodia la garantía para asegurar el cumplimiento de la obligación. Es decir, la entidad financiera, en este caso, se hace custodio del bien, ¿ok? Luego de haber realizado la tasación. ¿Cómo funciona? Es que el funcionamiento del crédito pignoraticio se da a partir del bien empeñado o dejado como garantía, el que queda depositado en la entidad o banco que otorga el crédito, o del prestamista acreedor, como forma de asegurar que la persona que recibe el crédito devolverá el dinero en tiempo y en forma. ¿Los créditos prendarios son iguales a los pignoraticios? ¿Son o no son lo mismo? El crédito pignoraticio o prendario son lo mismo y se otorga a cambio de dejar un objeto bien como garantía. Los créditos prendarios no se respaldan en base a ingresos, ya lo hemos dicho, siendo avalados por artículos de lujo, obras de arte o joyas u otros. Estos bienes deben pasar por un proceso de tasación. ¿Qué ventajas tienen los créditos pignoraticios o los préstamos pignoraticios? Una de las fundamentales ventajas del crédito es que puede ser útil para aquellas personas sobre quienes no existe información en el sistema financiero. Ojo, no existe, no que estén mal calificados. Este puede darse, por ejemplo, si el individuo no tiene una cuenta bancaria, aquellos que tienen exclusión financiera. Igualmente, el crédito pignoraticio puede ser una solución si el usuario no presenta un buen historial. En este caso, sí especifica que posiblemente no se tome en cuenta el historial crediticio. Es decir, si ha dejado de pagar un préstamo, por ejemplo. Ante ello, los bancos difícilmente estarán dispuestos a otorgar un crédito de otra naturaleza. Otra ventaja del crédito pignoraticio es la rapidez con que se otorga. Normalmente solo se requiere el documento de identidad del beneficiario y en cambio los préstamos comunes exigen la presentación de documentación pertinente. Es importante mencionar también que la entidad prestadora siempre está bajo la supervisión del órgano competente como es la Superintendencia de Banca y Seguros. ¿Qué desventajas tiene el crédito pignoraticio? A pesar de que tiene una flexibilidad muy alta, también existen desventajas en los préstamos. En primer lugar, implica que el individuo pueda tener que desprenderse de un objeto que puede tener un alto valor sentimental, no monetario, sino sentimental, además de que la prenda puede sufrir daños mientras está empeñada. Asimismo, cabe advertir que el acreedor puede declarar la operación como inválida si sospecha, por ejemplo, que el prestamista está vinculado al lavado de activos. Ello siempre que el contrato lo contemple. Todo tiene que estar especificado en el contrato de crédito pignoraticio. Siempre en todos los contratos, en general, deben estar especificadas todas las condiciones. Todas las condiciones de cada uno de los contratantes. Todo eso está especificado en el contrato, porque si alguna de ellas no se cumple unilateralmente, el otro puede reclamar los derechos sobre ese contrato.
Condiciones y obligaciones del crédito pignoraticio. Entre las principales para acceder al crédito es que el acreedor mantenga bajo custodia el bien objeto. La obligación asegurando el cumplimiento de la obligación. El deudor puede recuperar el bien objeto al cumplir con la devolución del dinero. Si no cumple con la obligación y se da un impago parcial o total, el acreedor puede retener y vender o subastar la prenda, lo que normalmente sucede con la caja, por ejemplo, metropolitana. Deja de garantía mediante un remate público. Además, existe la opción acuerdo de decidir extender el periodo de endeudamiento. Sí, pues se cumple el contrato y yo vengo y digo, ¿sabes qué? Renuévamelo. Y te lo vuelven a renovar y te lo vuelven a renovar. Eso no tiene ningún problema. ¿Ok? Siempre va a seguir quedando en garantía. La tasación de las joyas de oro, ¿qué objetivo tiene? Esto tiene como objetivo informar al público en general las pautas operativas que se realiza para la tasación de joyas dejadas en garantía mobiliaria. Esta es una garantía mobiliaria, es un bien mueble, con la finalidad de lograr estandarización del proceso que comprende los pasos a seguir para tasar una joya. ¿Qué definiciones son importantes que ustedes conozcan? Es importante para poder hablar con propiedad y no patinar también en la información que le brindemos a nuestros clientes. Por ejemplo, el aplique. El aplique es la incorporación de una pieza completa que no es oro en una joya de oro. Por ejemplo, una piedra, ¿no? Que puede ser inclusive una piedra preciosa, un diamante, por ejemplo. El baño es una capa superficial de moléculas de oro, es decir, puede estar pintado con oro una joya. Y lo que pesa no necesariamente es oro, sino un fierro común que ha sido pintado con oro. Mucho cuidado con eso. La chafalonía, término nuevo, son aquellas joyas que se encuentran en mal estado, es decir, rotas o incompletas, maltratadas, chancadas, sin piedras, cajas de reloj sin máquina. Esto no se debe recibir en agencia, por ejemplo, la chafalonía. La clasificación de las joyas. Este tipo de la joya, el tipo de la clasificación de las joyas, que está siendo dejada en garantía, se clasifican como aros, sortijas, aretes, pulseras, cadenas, collares, dijes, broches, etc. El enchape es una capa muy fina que se ha producido por moléculas de oro en líquido a una elevada temperatura. Esto no se debe recibir en agencia. O sea, prendas que son enchapadas en oro no son prendas en oro. El estado de la joya es el estado actual de la joya en el momento de la colocación. Se tienen dos tipos de estado. Buena, es una joya en buen estado, completa, en funcionamiento, sin enmendaduras. Y una joya mala es aquella que tiene algún tipo de enmendadura. Por ahí le hicieron una soldada porque se rompió, por ejemplo, un dije y lo soldaron. Ya lo malograron. Esas enmendaduras, si es que son aceptadas la prenda, le bajan el valor a la prenda. El quilate de oro. Eso es muy importante porque mucha gente no lo sabíamos en algún momento. Es una unidad de medida que indica la cantidad de oro presente en una barra, joya o moneda. Para esto se divide el objeto en 24 partes y dependiendo de la cantidad de oro se indicará el quilataje. Una joya adulterada. Ahorita vamos a ver el detalle respecto al quilataje. Una joya adulterada es cuando está rellena con material no de oro al interior y es cubierta con material con una lámina delgada de oro. Aquellas joyas que son huecas en realidad y a veces se rellenaban y las he visto inclusive con algodón y yeso para darle peso y son revestidas con una cubierta con una lámina delgada de oro. Es bien fácil para el tasador, obviamente para el tasador pignoraticio, determinar esa falsedad. El RPLO, reactivo para prueba de ley de oro, que es de color amarillo, es una herramienta de trabajo que ayuda a determinar el quilataje de oro. Tiene un vencimiento es una propiedad química que vence cada 45 días y se tiene que volver a preparar. Y el reactivo Rosenthal, que es un producto químico compuesto por ácido nítrico y clorhídrico más agua destilada, cuya característica visual es de color transparente. Dicho reactivo es una herramienta de trabajo que ayuda a reconocer con mejor precisión el oro de 14 y de 10 quilates. ¿Qué es el oro? El oro es un elemento químico que se caracteriza por ser un metal muy denso, blando y de color amarillo intenso. Dependiendo de su pureza, no se corroe y no se empaña. La ley del oro que tiene que ver con el quilataje. Es la unidad de medida que define la pureza del oro, describiendo la cantidad de oro que se encuentra presente en las ligas de barras, joyas y o monedas. El oro ley, entre ellos tenemos el oro de 24 quilates, tiene 99.9% de pureza. Es decir, solamente 0.1, un minúsculo porcentaje de impureza. El de 21 tiene 85.72% de pureza, es decir, 14.28 de impureza. El de 18 tiene 75% de pureza, es decir, 25 de impureza. El de 14, 58.3 de pureza. El de 12 quilates tiene
de oro fino y 50 de agregados. En algunos casos excepcionales, los agregados contienen paladio, cadmio y bronce. Notas muy importantes. No entran en la tasación lentes, lapiceros, dientes postizos, aretes impares, lingotes de oro, pepitas de oro, oro blanco, joyas con acero, con decoraciones, galones o que estén en mal estado. Prohibido también lijar la joya suavemente. Bueno, eso se hace realmente en el proceso de tasación. Se lija la joya suavemente para verificar que no sean adulteradas láminas o bañadas en oro. El lijado de la joya se debe efectuar en la parte interna y o detrás de la pieza. Es decir, en un sitio que no sea visible y que deteriore la imagen de la pieza. Mediante el gotero se coloca una gota del reactivo en la zona lijada. Esperar la reacción del reactivo en la joya un rango de tiempo entre 0 a 30 segundos, usando la lupa y observar la reacción física, el burbujeo en la joya. En caso de sospecha que la joya está adulterada, consultar al cliente si se puede usar la lima para verificar si es adulterada o no. Se hace un limado un poco más profundo. Se retira el reactivo de la joya usando papel secante, asegurándose que se mantenga la mancha en la reacción de la joya. Observar el color de la mancha en el papel secante para determinar el quilataje. Pesa cada una de las joyas en la balanza electrónica y hay el peso bruto y descuenta del peso bruto los apliques, que sean piedras, perlas, máquinas de reloj, etcétera, correas y otros, y material no oro que posea cada pieza y se calcula el peso neto. Peso neto es peso bruto menos todos los apliques que tenga la joya. Ante cualquier contacto físico con el reactivo, aplicar inmediatamente abundante agua, es un ácido. La reacción de una joya que no es oro. Cuando una joya no es oro, al hacer contacto con el reactivo, inmediatamente burbujea un color blanco lechoso, para luego tornarse en un burbujeo de color verde turquesa, y al ser secada la joya deja una mancha en el papel de color verde turquesa, oscura. Además, la mancha en la joya es totalmente limpia hasta que se le da más brillo a la joya. Hemos llegado al final de nuestra sesión del día de hoy. Es un gusto siempre estar con ustedes. Mañana hay movilización obligatoria. Quédate en casa, disfruta con tu familia. La playa la podemos ir a ver el próximo año, si Dios quiere, si todo está bien y que estemos de repente ya vacunados. Cuídense muchísimo, por favor. Mantengan la distancia social. Lávense frecuentemente las manos. Utilicen la mascarilla. Utilicen 1, 2 o 3. Todo tema de cuidado nunca va a ser suficiente. Cuídense mucho. Que Dios los bendiga siempre. Aquí está mi correo electrónico, mi teléfono para cualquier contacto a través de WhatsApp o a través de LinkedIn. Me pueden encontrar en la red social de profesionales. Les agradezco muchísimo su presencia conmigo acá y espero que pasen un muy bonito domingo el día de mañana. Recuerden que el día lunes es el Día de la Mujer, así que la mujer es el elemento fundamental del desarrollo de nuestra sociedad. Brindémosles cariño, brindémosles amor y todo lo que ellas se merecen. Muchas gracias por estar acá. Que Dios les bendiga y que tengan un muy bonito domingo. Muchas gracias.